una presentación del Pater inicialmente, pero en fin, como es súper conocido por todos nosotros, no vamos a perder el tiempo y vamos a que empiece él y ya nos ilustre con su sabiduría. Venga, Pater, Bueno, la palabra. pues saben que la Biblia tiene, depende, unos dicen más o menos, pero empieza por el libro de Génesis y termina en el Apocalipsis. La Biblia protestante pues suelen tener unos libros menos, que son el Eclesiástico, el libro de la sabiduría, algunos libritos que no estaban escritos en hebreo y por eso los desecharon. Ya Lutero, que sabía hebreo, pues ya San Jerónimo los había puesto como un poco especiales y por eso no los incluyó, pero como aparte, los llaman los deuterocanónicos, estos libros, son unos grupitos de libros. Pero bueno, lo interesante del libro de Génesis, que podríamos luego tratar un día, porque es el primer libro y es precioso, sobre todo los 7 primeros capítulos, 8 del Génesis, pues son una maravilla, esos libros. Y el último es interesante porque lo lee tanta gente y a veces lo leen de cualquier manera y presta interpretaciones. Yo recuerdo siendo chiquillo en un campamento de esto que había del Frente de Juventud, de Falange. Llegaron los seminaristas y nos metieron un miedo leyendo algunas cosas del Apocalipsis que era terrible, de miedo, que las trompetas, que los jinetes del Apocalipsis. Alguna película había, El Séptimo Sello de Ingmar Bergman también. Había, o sea, siempre el Apocalipsis ha llamado la atención. Es un libro atrayente, desconcertante a la vez, ¿verdad? Esta atracción y desconcierto pues, han sido compañeros de camino a lo largo de la historia de la Iglesia. Lo han leído especialmente en momentos de crisis, en momentos milenaristas, cuando cambiaba el milenio y todo eso. Y siguen acompañando hoy a mucha gente, especialmente algunas sectas, los testigos de Jehová, los adventistas y todo eso. Pero bueno, quizás dejemos por un momento el desconcierto y nos vamos a guiar decididamente por tratar de penetrar en este libro de la Biblia que creo que es fascinante, es interesante. El Apocalipsis, por un lado, pues ejerce en quien lo lee un hechizo particular, porque se siente trasladado a un lugar, a un universo misterioso, rico en símbolos, unas experiencias religiosas muy especiales. Son imágenes atrevidas, sus personajes, sus cantos, todo el conjunto de desarrollo del libro. Y todo invita a adentrarse en él para descubrir algún mensaje que puede tener escondido. Pero por otro lado, su lectura pues conduce al desconcierto, manifestando muchas preguntas. ¿Qué significan exactamente los numerosos símbolos de este libro? ¿Por qué un mensaje escondido? Porque detrás de lo que dice hay otras cosas que se intuye que quiere decir. Es posible descifrarlo y comprenderlo hoy después de tantos años. La palabra Apocalipsis procede del griego y significa retirar el velo, descubrir el misterio que hay detrás de una persona, de una cosa, de un acontecimiento. Un apocalipsis pues es una revelación, la manifestación de algo oculto. Por eso en el libro de Apocalipsis Dios siempre quiere revelarnos algo. Es más, se le llama muchas veces el libro de la revelación. Para adentrarnos en este libro tan atractivo y desconcertante, pues no debemos olvidar que el Apocalipsis ha nacido en un contexto y había un movimiento muy fecundo en ese momento de obras literarias, muy semejante además al Apocalipsis.
En el periodo que va del siglo IV antes de Cristo al segundo después de Cristo, pues se desarrolló primero los judíos y después también entre los cristianos un movimiento teológico y literario que nos ha legado muchos escritos muy útiles y que nos pueden servir para entender el simbolismo de las expresiones que se encuentran un poco extrañas en el Apocalipsis. El movimiento apocalíptico pues tiene su punto de arranque en un movimiento profético, pero desborda este movimiento de profecía al situar más allá de la historia la salvación prometida por Dios a la humanidad. De esto se deduce que con frecuencia es muy difícil establecer la frontera entre Apocalipsis y profecía. Por eso no es extraño que el autor califique su obra como profecía y que se incluya en el mismo pues, muchas profecías. Capítulo 10, capítulo 7 también. Y de hecho, el autor se considera enviado para profetizar. ¿Y a quién va a profetizar? Pues a la multitud de pueblos, de razas, lenguas, incluso a los reyes y los reinos. En realidad, la literatura apocalíptica pues, surge para alimentar la esperanza de un pueblo en situaciones críticas y difíciles. Y el libro del Apocalipsis pues, no es una excepción. Sus destinatarios, con toda seguridad, son creyentes que están amenazados por la persecución, los romanos en el momento, el mundo romano, por la seducción y el consiguiente riesgo de muerte, y también, por supuesto, de deserción. La amenaza procede de fuera, el poder político que se concreta en los emperadores, en los gobernadores del Imperio Romano, pero también desde dentro. Hay círculos cristianos que se han apartado de la verdadera fe, cada uno empieza a inventar cosas. Para hacer frente a esta situación de crisis, que podemos ubicar pues, a finales del siglo I, es el tiempo del emperador Domiciano, y él es un autor genial, que pertenece a los círculos joánicos, y escribe de esta obra única y misteriosa. Digo círculos joánicos porque se discute mucho si es de San Juan o no. O desde ya de los primeros siglos, uno dice que es de San Juan, otro que es discípulo de San Juan. Normalmente es más fácil que sea de un discípulo que ha conocido a San Juan o ha leído todo lo de San Juan. Porque hay muchas diferencias entre el Evangelio de San Juan y las cartas con el Apocalipsis. Allí habla mucho de vida, de luz, de tinieblas, y aquí no habla tanto de esas cosas. No debe de extrañar que el autor del libro pues se ampara en la autoridad del apóstol Juan, y esto era muy normal y muy frecuente entre los escritores antiguos, y de modo especial para los escritores de la corriente apocalíptica. Es simplemente una reacción ideal que el verdadero autor del libro establece con un personaje célebre en el pasado, al que admira profundamente y bajo cuya custodia y guía espiritual él espera escribir. O sea que él se siente influenciado por el apóstol Juan para poder decir lo que está diciendo. ¿Cuál es el mensaje teológico de este libro? El contenido teológico que se encuentra a disposición literaria y el simbolismo es muy rico y sobre todo es muy sugerente. La primera parte contiene una invitación a la conversión desde la experiencia de Cristo resucitado que está presente en medio de la iglesia. Son las 7 iglesias. Podemos leer algunas que son textos preciosos. Mira que estoy a la puerta llamando. Si tú me abres, porque no eres
ni frío ni caliente el estilo, te vomito de la boca. Mira, tengo contra ti que has perdido, has caído de tu amor del principio. Eso puede aplicar mucho a lo que hoy ocurre. Empieza con mucho entusiasmo y caes. Pues eso había pasado a algunos de estos dirigentes de la iglesia. Lo curioso es que siempre dice algo bueno de ellos, tengo a favor tuyo, pero tengo en contra tuya esto. Conviértete y cambia la solución. Tienes que cambiar. Eso, si podemos leer, si nos da tiempo a leer algo de estos primeros capítulos del Apocalipsis, porque son muy prácticos para todos y cada uno de nosotros. La segunda parte de la lectura es una teología de la historia hecha en profundidad. Así como hay filosofía de la historia, San Agustín, por ejemplo, las confesiones es una filosofía de su vida personal, una teología de su vida personal. O sea, su vida personal a la luz de Dios. Y luego escribe La ciudad de Dios, que es la historia de la humanidad, pero también desde Dios. Quizás el primer teólogo, filósofo de la historia, San Agustín. Pero de hecho el Apocalipsis, pues, tiene esta dimensión, una teología de la historia, y que lo hace desde la profundidad de la vivencia evangélica que él tiene. ¿Cuál es el punto de partida? Pues es una constatación negativa. La historia de salvación como que está fracasando. Porque las fuerzas de la injusticia, la muerte, el poder político, es decir, fuerzas como demoníacas que están dominando el universo, el teatro del mundo en que el autor se desenvuelve. La interpretación del Apocalipsis es, sin embargo, muy positiva. Esta victoria aparente del mal, Dios la permite temporalmente, pero la victoria definitiva pertenece a Cristo, que con su fuerza vencerá todas las potencias malignas y va a instaurar el reino de Dios. Las bodas del Cordero en la Jerusalén celestial. El Apocalipsis entonces aparece como un canto al poder soberano de Dios, que es el que conduce los hilos de la historia, y una manifestación muy clara del papel de Cristo en este drama. Él va a reinar. Entonces, el Apocalipsis, con todos esos miedos que vamos a hablar, los jinetes del Apocalipsis, los sellos, que derrumba la gran bestia, todo eso, por encima de eso es un mensaje de esperanza a la comunidad que está atribulada, que debe reconocer el momento en que vive y aprender para interpretarlo adecuadamente. Yo creo que la comunidad cristiana, ayer como hoy, pues todos estamos invitados a leer este libro. En él se fundamenta el hecho de que se ha transformado la historia de la humanidad por Cristo resucitado. O sea que el Apocalipsis lo que manifiesta es que la aparición del Cordero de pie, aunque degollado, ha vencido. La cruz que parecía destruida de la vida de Jesús, sin embargo, es signo de salvación. La intervención decisiva, esta intervención del Cordero, de Cristo, ¿verdad? Pues se ha hecho que la eternidad de Dios se meta en nuestro tiempo y que el espacio, pues, pierda sus coordenadas de arriba hacia abajo. Y el cielo, que es el lugar de Dios, se abre y se invade la tierra y nuestra historia, la historia de nuestra humanidad. Se trata, pues, de una teología de la historia que se nos ofrece con muchos símbolos. Se ha llamado con toda razón, además de Apocalipsis, además de Revelación, el libro del consuelo cristiano. No es un libro fácil, como decía al principio. No está escrito para curiosidades, para cada vez que dicen esto, ¿qué pasa con esto? No. Este libro es la respuesta divina al grito de la humanidad y perseverante testimonio de la fe de la Iglesia.
¿Cuáles son las características literarias y cuál es su estructura? Lo primero, y lo que más poderosamente llama la atención al enfrentarnos con la lectura de este libro tan especial, es que se encuentra saturada de símbolos. Símbolos de todo tipo que el lector, el que reflexiona, pues debe descifrar y comprender. Esta utilización masiva de símbolos es algo consustancial con la literatura apocalíptica, pues solo mediante símbolos es posible referirse a los planes misteriosos de Dios sobre la humanidad y sobre la historia. El origen concreto de los símbolos del libro de Apocalipsis hay que buscarlo fundamentalmente en el Antiguo Testamento, aunque a veces proceden también de tradiciones judías o de experiencias naturales, de la observación de la naturaleza. Los fenómenos naturales, los animales, los colores, los vestidos, los minerales preciosos, el hombre, su entorno social, todo es aprovechable para expresar un mensaje que va desbordando las realidades naturales. ¿Cuál es la actitud que, si nosotros leemos el Apocalipsis, debemos tomar? ¿Qué actitud tomar ante todo esta riqueza de símbolos? En primer lugar, hay que dejarse impresionar por su fuerza. No ofrecer resistencia ante esa capacidad de evocación que tienen. No desconcertarnos. Meternos en esta atmósfera envolvente, que a veces es sobrecogedora, y que tiene el poder de emocionarnos y situarnos en regiones, yo diría, cercanas a la contemplación del misterio. Luego, pues hay que penetrar, el misterio nos envuelve, pero al mismo tiempo hay que ir descifrando cada símbolo pacientemente, analizando cada uno de estos elementos con un estudio riguroso. Es preciso extraer de todas esas imágenes, extraer el contenido teológico sin quitarle el poder literario que tiene de impresionar, de evocar cosas. En consecuencia, no se puede leer el libro del Apocalipsis demasiado deprisa. El ritmo de su lectura tiene que ser lento. Y se tiene que ir reflexionando sobre algunas pautas que va uno contemplando y hacer silencios para ver qué me dice a mí, cómo puedo yo entrar en este mundo apocalíptico de San Juan o del discípulo de San Juan. Finalmente, pues, es preciso comprender el contenido del símbolo desde la situación concreta en que yo, que me pongo a leer, estoy viviendo. Mi historia personal, o de la comunidad cristiana en la que vivo, o de la Iglesia católica, lo que está viviendo hoy, o de la humanidad. Es preciso contrastar el símbolo, tanto símbolo que hay, con la historia. De lo contrario, pues, quedaría en plena o pura ficción desencarnada, sin ese poder que encierra para iluminar y para orientar nuestro caminar por el mundo como creyentes. Mirad, la estructura del Apocalipsis es muy sencilla. El libro aparece como una obra unitaria con una introducción. Es el capítulo 1, versículo 1 y 3. Luego, si da tiempo, el Papa Benedicto hace un 16 de una catequesis preciosa sobre este tema, los 3 primeros capítulos del Apocalipsis. Hay una conclusión al final que pone como un marco litúrgico
a este conjunto de literario, teológico y simbólico. Todo lo que se va a decir en el libro de Apocalipsis va dirigido a una asamblea en oración. El cuerpo del libro se divide como en 3 grandes partes desiguales en extensión y contenido, pero muy fácilmente apreciables. La primera parte comprende las 7 cartas de exhortación, que son las cartas al obispo de Éfeso. La segunda tiene como principal la sabiduría de Cristo, que no es la sabiduría de los hombres. Y es simbolizada con el libro de los 7 sellos. En él están escritos los decretos eternos de Dios tocante pues al fin del mundo y a la victoria, sobre todo, por encima de las vicisitudes terribles por las que están pasando, que el bien va a triunfar sobre el mal. Nadie, excepto Jesús, el Cordero degollado por los pecados que este mundo tiene, es digno de romper los sellos y de leer su contenido. La tercera parte describe el poder de Cristo sobre Satanás y su reino. El Cordero derrota al dragón y la bestia. Y esta idea la desarrolla pues en un drama, pero en 5 actos. En 5 escenas sucesivas vemos ante nosotros la batalla, la caída de Babilonia, la gran ramera, la victoria y la bienaventuranza final. Esta tercera parte es no solo la más importante, sino también la mejor lograda desde el punto de vista literario. El drama del Cordero contiene varios pensamientos bellísimos y de un valor, yo diría, eterno, duradero. El Cordero, simbolizando la afabilidad y la pureza, conquista, fíjate bien, a la bestia. Y la bestia está personificada en la lujuria, la crueldad. La ramera significa la idolatría. La fornicación que los gobernantes y las naciones de la tierra cometen con ella significa el culto que rinden a las imágenes del César y a las monedas de su poder. La segunda parte pues es inferior en belleza literaria. Mucho de ese contenido pues, está tomado del Antiguo Testamento y es de los símbolos no fáciles de comprender. No, porque yo no lo sé manejar y me han dejado ahí sola. Ya lo sé, ya, pero sí lo comprendo todo, hombre, lo comprendo Bastante todo. extravagante. El vidente tiene como un sabor imaginativo para todo lo que es raro y grotesco. El vidente San Juan, o el discípulo, pues se deleita, y eso que a veces uno cuando lo lee, como que le impacta, ¿esto qué es? Pues se deleita describiendo langostas con pelo, como de mujeres, caballos con colas como de serpientes. Hay pasajes ocasionales que revelan un sentido literario muy bello que tiene el autor. Dios quita la cortina del firmamento como un escriba pues desenrolla o enrolla sus pergaminos. Las estrellas caen como higos de una higuera agitada por la tormenta. En general, sin embargo, el vidente muestra más amor por el esplendor oriental que por una apreciación de la verdadera belleza. En el Apocalipsis, los números son usados como símbolos. El 7, por ejemplo, denota la perfección, porque la cabeza perfecta tiene 7 orificios. Pero el 6 significa la imperfección, pues le falta uno de 7.
Es como la ceguera, que es la falta de vista. Es una imperfección. Y esta máxima imperfección es el 6 triplicado, el famoso 666. Es el número del mal, el número de la bestia. Otro número mencionado en el libro es el 12. El 12 es un número santo. Simboliza los 12 libros de Israel, los 12 apóstoles. 12 al cuadrado, fijaros, es el 144, plenitud. Multiplicado por 1000, gran cantidad, pues es 144.000 que siguen al Cordero. Esta cifra no significa, como le dice alguna secta, correcto, es testigo de Jehová, ¿Va bien? que solo irán al cielo 144.000 personas. La cifra es un número simbólico que indica una gran muchedumbre, como dice también el Apocalipsis. Luego vio un gentío inmenso, imposible de contar, de toda raza, nación, pueblo y lengua. Contra el milenarismo, lo condenó la Iglesia ya al principio de este siglo, que tomando en Apocalipsis 23:4 en forma literal, proponía que Cristo reinaría en esta tierra un periodo de 1000 años. El 1000 significa un tiempo muy, muy largo y tiene una connotación de triunfo, no 1000 años anuales, contados, ni mucho menos. El Apocalipsis pues es también un libro profético de anuncios futuros, anuncios inmediatos para los que vivían en el tiempo en que fue escrito, siempre en línea de que los males serían castigados y que los buenos resultarían victoriosos, que los buenos serían premiados. Eso sí, tenían que perseverar en ser testigos de Cristo en medio de tanta dificultad, tanta persecución y tanta apostasía. El Apocalipsis también anuncia que lo que sucedía a los cristianos y a la iglesia del siglo I, persecuciones terribles. Todos esos santos perpetuos que fueron, pero brutalmente, luego de las piedras, torturadas. Y esto lo habían visto los cristianos. Y esto como les asustaba. Muchos no, muchos de estos grandes mártires no les importaba dar la vida. Justino, Perpetua, Felicidad, todos ellos. Pues eso va, no solamente fue en el Apocalipsis, no solamente es ahora, va a venir ocurriendo después, hasta el final de la historia humana. La Iglesia, los seguidores de Cristo, siempre van a tener dificultades. En otras palabras, siempre habrá un dragón rojo y dos bestias persiguiendo a la Iglesia y a sus hijos. Pero a pesar de los esfuerzos del dragón y de sus secuaces, el Cordero, Cristo, y sus seguidores van a triunfar. La profecía básica y constante del Apocalipsis es que siempre habrá persecuciones de los buenos por parte del mal, pero el mal será castigado y los buenos triunfarán al final. Dios vencerá el mal. Vendrá un cielo nuevo y una tierra nueva. El mundo anterior, en el que Dios ha sido rechazado, ya no será más. Dios vendrá a restablecer su morada entre nosotros. Será un reino de justicia, de gracia, un reino de amor y paz. Soy el Alfa y el Omega, principio y fin, que quiero la salvación de los 7 o de todos los seres humanos. Hay el capítulo 6, capítulo 8, 16. Está esto de los 7 sellos del Apocalipsis, las 7 trompetas del Apocalipsis, las 7 copas del Apocalipsis. ¿Cuáles son los 7 sellos? Pues los 4 jinetes del Apocalipsis.
El primer sello es un caballo blanco. El segundo sello, un caballo bermejo y morado. El tercer sello, un caballo negro. El cuarto sello, un caballo amarillo. El quinto sello es la tribulación. El sexto sello son las señales cósmicas. Y el séptimo sello habla de la ira de Dios, pero sobre todo de la misericordia de Dios. En el capítulo 15 de este libro de Apocalipsis, leemos acerca de un rollo que será presentado ante Cristo en el cielo, que tiene 7 sellos, los cuales pues representan una serie de situaciones, de eventos previos a esa última venida de Jesús. Aquí también se describe el momento en que Jesucristo es alabado por ser el único digno de abrir los 7 sellos. Pero si bien este evento es solamente previo a la apertura de los sellos, hay ciertos pasajes en este capítulo que son más bien proféticos. Pues relata lo que va a suceder después que se abran estos sellos. En Apocalipsis 5, 9, 10, por ejemplo, nos habla acerca de un grupo de seres humanos que serán redimidos para luego convertirse en reyes, sacerdotes de la tierra. En el versículo 13, pues describe que todo lo creado que está en el cielo o en la tierra y debajo de la tierra y el mar adorarán a Dios Padre y al Cordero. Los 7 sellos, las 7 trompetas y las 7 copas son 3 diferentes y consecutivos juicios de Dios del fin de los tiempos. Los juicios se vuelven progresivamente peores y más devastadores al acercarse al final de los tiempos. Los 7 sellos, trompetas y copas están conectadas unas con otras. El séptimo sello introduce las 7 trompetas. Eso está en el capítulo 8. Y la séptima trompeta introduce a las 7 copas. Los primeros 4 de los 7 sellos, conocidos como... El cuarto sello trae plagas, más hambre y más guerra. El quinto sello nos habla de aquellos que serán martirizados por su fe en Cristo durante el tiempo del que Dios escucha los ruegos por justicia. Y se ejecutará en el tiempo, en la forma del sexto sello, con los juicios y trompetas y copas. Cuando el sexto de los 7 sellos es abierto, ocurre un devastador terremoto, causando una crisis masiva y una terrible devastación, junto con los inusuales fenómenos astronómicos. Aquellos que sobrevivan tendrán razón a gritar, caed sobre nosotros y escondernos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse de pie? Bueno, yo creo que más o menos se puede hablar, seguir esto de las trompetas. Las naciones serán juzgadas todas según Cristo lo establece. El Apocalipsis ya en el capítulo 16 dice: justo eres tú, oh Señor, el que eres y el que eras, el santo, porque has juzgado estas cosas. Por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas, también tú les has dado a beber la sangre, pues lo merecen. Ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son justos.